Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces es un concepto que uno debe entender, allá está grabando así, que debe entender que tiene unos criterios de razón y que tiene unos conceptos claros. Muy bien. El pensamiento lógico depende del medio de afuera, o sea, del medio externo. Y eso es clarísimo. El lenguaje no se construye internamente, el lenguaje se construye de afuera hacia adentro. Porque si yo estoy en Francia, aprendo a hablar francés. Si estoy en Inglaterra, pues el inglés. Si estoy en Colombia, el español, y así sucesivamente. Pero el pensamiento me determina qué canal o cómo comunicarme con el medio externo, porque depende del medio externo. Hay una enfermedad que se llama bilingüismo. ¿Sí la han escuchado? Bueno, no sé si la han escuchado. El bilingüismo consiste en que el niño aprendió dos idiomas y luego lo mezcla, como el patois, que es la mezcla entre el francés, el inglés y el español. Se llama patois y es lo que se habla en las islas de San Andrés y Providencia. Entonces, el lenguaje es de orden externo, se construye, pero eso permite construir el pensamiento. ¿Tiene hambre? Sí. Dime, David. No, perdón, profe, qué pena, perdón. Listo. Muy bien. El pensar siempre responde a una motivación. Perfecto. O sea, usted piensa en la medida que algo le motiva. Si usted definitivamente no le motiva algo, pues su pensamiento no se presenta o se da frente a otras cosas. Y eso depende también del ambiente, de lo social, de la cultura, etcétera. El pensar es una resolución de problemas. Eso es una característica fundamental del pensamiento. Sirve para resolver problemas. Y aquí el pensamiento es simplemente el arte. Ah, bueno. Entonces, si ven que uno no podría determinar cuál del ciclo, cuál de los puntos del ciclo es el más relevante. Esas son las características. Opera, tiene conceptos, utiliza la razón, viene de afuera, depende de la motivación, nos ayuda a resolver problemas, es el arte de ordenar. Listo, muy bien. Perdón, ay, me salí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifica el pensamiento. O sea, ayer en la tarea yo les colocaba, bueno, primero que todo, ¿cómo les pareció el video? Uy, buenísimo, profe. Muy Sí, lindo. fenomenal. Lindo, motivante. Muy interesante, ¿cierto? ¿Y por qué creen que se lo coloqué? Miremos un poquito qué hace Méndez. ¿Quién es Méndez en el video? El dueño del circo de las El Muy mariposas. dueño. bien, listo. ¿Por qué creen que puse ese video cuando estoy hablando de pensamiento? Porque cambia el pensamiento del protagonista, dándole Pero no puntos de solamente vista cambió el diferentes. pensamiento del protagonista. De todo Él lo que tenía un llegaron ahí a pensamiento, al circo, o sea, todos tenían él como una tenía, historia antes de él y como que en un momento de crisis, cuando llegaron a él, fue que cambiaron su pensar y exploraron Claro, las cosas. el viejito, el fuerte, la muchacha, la reina del aire, todos tenían una situación social crítica, pero cuando llegaron al circo, ya te doy la palabra, Diego, cuando llegaron al circo, pues obviamente cambiaron su forma de pensamiento. Pero mira lo interesante, necesitaron un líder, que en este caso fue Ay, o sea Méndez. que se falta. Dime, Jamie, no, profe, qué pena, buenas noches. buenas noches. Bueno, ya que hablaste, cuéntame cómo te pareció el video. Profe, no lo vi, acabé de ingresar porque el internet mío está malo. ¿Y entonces no presentaste el trabajo? Ah, estamos hablando del video de ayer. Sí, súper chévere. La verdad me pareció con una enseñanza muy buena. Listo. Quiero que me analices el personaje Méndez, el dueño del circo. Pues en realidad sí me gusta como la, ¿cómo se dice? No sé cómo se Como dice. la persona, como la personalidad del dueño del circo, porque pues en realidad él es más como, yo lo analicé como más humanista. Más humanista, pero ¿qué ventaja tiene frente a los otros? O sea, ¿qué hizo en los otros? Pues él los apoyaba en cuanto que ellos se superaran.
y que hicieran todo como bien. Que O sea, hicieran como ser todo. íntegros en todo lo que hicieran Ujú. A ver, y ¿quién tiene otra? superarse. Listo, Jamie. Jenny, Jamie, Jenny. Jenny, perdón, es que tiene doble N. Sí, es con doble N, profe. Ah, Jenny bueno, Campos. Jenny. Entonces, Jenny. Sí, Muy señor. bien, listo. ¿Quién tiene Gracias. una apreciación de lo que hizo Méndez en el Circo de las Mariposas? Ah, bueno, Diego levantó la mano. Diego, cuéntame. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo lo comparé mucho con, digamos, con las empresas de hoy en día, ¿no? La comparé con algunas empresas y es valorar la capacidad de las personas independientemente del tipo de discapacidad que ellos tengan, ¿no? Es convertir ese defecto en una cualidad. Y Listo. eso fue lo que más me impactó a mí de ese video. Ajá, pero ¿en dónde actuó? O sea, Méndez actúa ¿en dónde? A En ver. el pensamiento de las personas. Perfecto, listo, ya lo dijiste. En el pensamiento, o sea, literalmente voy a utilizar la crítica acá. Por eso tengo el pensamiento acá en la lámina, aparecen los tipos de pensamiento: deductivo, inductivo, creativo, analítico, todo. Pero mira lo interesante. Digamos que ustedes se van a enfrentar a dos grandes escuelas. Una es la conductual y otra es la de estructura del pensamiento cognitivo. Los conductuales tendrían un serio problema. ¿Qué modifican ellos? La conducta. O sea, uno puede modificar la conducta moldeándola o generando una modulación. Entonces cambia la conducta. Pero otra escuela, como la de Méndez, que nació en el humanismo, ¿sí? Y en el cognitivismo, ¿qué hace? ¿Qué cambia? Antes de cambiar la conducta, ¿qué debemos cambiar? El pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. Entonces, ¿cuál de las dos terapias será realmente fundamental en la vida de la persona? El pensamiento. Muy bien, cuando cambiamos el pensamiento, que se llama terapia racional emotiva, o sea, si Ujú. yo solo modifico la conducta, no me sirve de nada porque con el tiempo esa conducta volverá a presentarse. Por ejemplo, la del alcohólico. Si no, ya te doy la palabra, Madeleine. Si no cambiamos el pensamiento, la conducta volverá a aflorar. Por eso se les criticó tanto a los conductistas, porque no trabajaban sobre el pensamiento, trabajaban sobre la respuesta, o sea, sobre la conducta. Pero nosotros tenemos que entender que debemos trabajar no sobre la respuesta, sino sobre el pensamiento. Por eso la técnica es mucho más importante cuando cambiamos el pensamiento. Muy bien. Voy a darle la palabra a Madeleine y luego a Lindsay. Madeleine. Profe, bueno, respecto a Méndez, yo destaco mucho cómo él le dio la confianza a Nick, creo que se llama, bueno, al hombre de Sin Extremidades. Sí. O sea, cuando estaba en el agua le dijo, usted puede, y él no creía en sí mismo, entonces, pues, obviamente le dio muchísima confianza y de ahí lo pudo hacer. Entonces, Muy bien, destaco mucho perfecto. eso. Muy bien. Lindsay. Gracias, Madeleine. Profe, pues llegamos a un tema que yo quería llegar, porque yo quiero, pues, realmente que usted me explique. Bueno, según lo que usted acaba de explicar, el pensamiento entonces tiene que ver mucho con la parte de la famosa resiliencia de la persona. Claro, pues ¿Cómo es es que la eso? Porque resiliencia es, yo para ser una buena psicóloga tengo que entender cómo puedo ayudar a una persona basados en que no todos pensamos igual y sentimos de la misma forma y no superamos las cosas de la misma manera. Entonces, ¿por qué por qué unas personas tienen más capacidad de ser más fuertes y otras no? ¿Y cómo se maneja eso? Yo quiero entenderlo desde la parte biológica, porque usted dice que estamos hablando del pensamiento y realmente eso digamos que a uno lo ayuda a ser fuerte, ya puede ser la parte espiritual o las personas que se dedican a hacer yoga o mindfulness, no sé, tengo eso en mi mente. Yo quiero saber es, o muy sea, bien. ¿cómo Listo. puedo manejar eso en un paciente? Listo, ponle cuidado. Ahorita ya te doy la palabra, Carol. Imagínate lo siguiente.
del curso, en este momento tengo 65 estudiantes, falta un montón. ¿Quiénes consideran que a partir de lo que han vivido en clases, su pensamiento es diferente? Yo, profe. Yo. Listo. Profe. Profe. Listo. Cada uno va a pensar. De los 66, ¿alguien me puede decir definitivamente mi forma de pensar sigue siendo la misma de cuando entré en marzo? No, señor. ¿Sí me están entendiendo lo que estoy respondiéndole a Lindsay? A Lindsay. Es que independientemente, ojo con lo que voy a decir, el cambio de pensamiento necesita un maestro, o sea, necesita alguien que te muestre el camino. En la película, en el cortometraje o en el video, era Méndez el que mostraba el camino, pero él tenía que tener un pensamiento estructurado para hacer lo que hacía, o sea, él no entraba porque sí y le decía a la gente, mira, a veces tenía una actitud displicente, ¿sí me entienden? Para que el otro construyera un elemento de pensamiento. Yo he tenido con ustedes elementos displicentes y eso a usted o lo puede estancar o lo puede impulsar. ¿Se me están entendiendo? Entonces, para Lindsay, el ser, digamos, un coaching, que es como los que nos entrenan en cambio de pensamiento, pues usted tiene que ser maestro y tener los argumentos desde la razón muy claras para que el otro comprenda lo que usted está orientando. Si ustedes no aprenden a manejar el elemento del pensamiento, si no son teóricos, si no leen, si no se preparan, pues obviamente el pensamiento del otro, que es el, digamos, el trastorno del pensamiento del paciente, pues los va a contaminar y ustedes no van a poder ayudar. Entonces, lo más importante es que todo proceso de cambio de pensamiento necesita un maestro. ¿Sí entienden eso, muchachos? Necesitan que alguien les muestre el camino. Pero Méndez no mostraba solo el camino, es que ni siquiera decía es por acá. Él señalaba y el otro tenía que construir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando el chico tiene que pasar como por el lado del río, él le dice, no me vas a ayudar? Y él le dice, ¿por qué? Hágale, ¿sí? No le tengo que ayudar. Ahí parecía una actitud, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. Cuando Lindsay hablaba de la resiliencia, es oponerme a lo inaceptable, o sea, me opongo a las cosas, pero me opongo con conocimiento. O sea, si ustedes no tienen el conocimiento, ustedes no pueden cambiar la vida de otra persona, no pueden cambiarle el pensamiento a otro. ¿Sí me entiendes? No van a ser mesías, ustedes no van a volverse mesías. El mesías siempre salva al otro, ustedes no deben salvar al otro, solo deben mostrar ciertos caminos. Entonces, para enseñar cómo cambiar el pensamiento, Lindsay, debes estudiar bastante y debes tener conocimiento, o sea, debes ser como Sócrates. Pues por eso el maestro que tienen al frente es socrático, porque utiliza la obstetricia y les muestra la luz. Aunque la luz a veces es difusa, pero ustedes la ven. El pensamiento es la luz. Por eso el pensamiento rige cualquier acción humana. ¿Sí? Por eso uno dice, ay, hablé sin pensar. Es muy difícil hablar sin pensar. Que sea impulsivo es otra cosa, pero realmente siempre que hablamos, pienso. ¿Sí me entiendes? Y es la manifestación clara del pensamiento. Muy bien, Lindsay. Ahora vamos a escuchar a Carol. Carol, Gracias, profe. ¿Ahí me dime. escuchan? Sí. Sí, te escucho. En la parte del cortometraje donde está Will en el coche y se acerca a Méndez y le dice lo que le decía también el otro director, que le decía que no era un ser humano, que Dios le había dado la Le espalda, había dado la le dice espalda. cosas fuertes, cosas duras, y le dice Will, ¿pero por qué me dices eso? Y le dice una parte muy clara, dice, porque tú te lo creíste. O sea, Méndez tenía los argumentos y la estrategia tan clara que era cambiar el pensamiento y llegó a las fibras y le tocó duro y le dolió a Will, pero es necesario a veces hablarle duro a las personas. De hecho, hoy le decía eso a mi hija con una charla que tuvimos y le decía, hija, a veces hay que hablar duro para que sean movidos tus pensamientos y tus fibras, pero es para promoverte a otro nivel. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó con Will.
Muy bien, perfecto. Y de ahí viene la metáfora, el circo de las mariposas. Preguntémosle a alguien, no me van a contestar todos, por favor, solo quiero escuchar a Melisa Ca- no entiendo el apellido. Carvajalino, profe. Ay, señorita Carvajalina, es que no lo veía bien. Bueno, ¿por qué se llama el circo de las mariposas? Pues la verdad no estoy segura por qué, pero creo que es porque es un capullito que va creciendo y va creciendo hasta que por fin ellos como abren las alas y surgieron solos. Él les dio un empujón, pero ellos solos fueron los que lograron Bueno, superar sus habilidades. bueno, Melissa, ¿tú no investigaste algo de las mariposas? No, Bueno, esa era digamos, una cascarita. Debían de haber buscado por qué se llamaba el circo de las mariposas. ¿Alguien tiene un concepto? No los mismos de siempre, no, Caro, ni, porque es que de verdad que a veces son los mismos. Sara Castaño. Una metamorfosis. Ay, gracias, John. Buenas Sara. noches, profe. Hola, Sara Castaño. Preséntate en administración. Voy. Cuéntame, mientras que apareces en cámara, ¿investigaste por qué se llama el circo de las mariposas? Realmente más, profe, no me quiere prender la cámara un segundito. Ay, tan de malas. Bueno, dime, ¿por qué? Ahora sí. Pues digamos que más que investigar sobre por qué se llamaba así, averigüé, fue como sobre las mariposas y hacen una metamorfosis. Es Perfecto. como un proceso que tienen que llevar para poder ser, o sea, para poder llegar a ser mariposas. Exacto. Primero Entonces, son digamos que orugas. es lo que refleja el video. Muy bien, al principio son orugas y luego en el capullo sí se convierten en mariposas, como decía la señorita, no me aprendí el apellido, Carvajal, no, bueno, ella, Melissa. Entonces, literalmente sí, todos llegaron a ser gusanos y literalmente fueron tratados como gusanos. ¿Se acuerdan que a la muchacha que trabajaba en prostitución la sacan, el otro era alcohólico, el viejito estaba pidiendo limosna? Todos tenían una historia, todos eran como los gusanos, pero al final todos se volvían mariposa. Entonces me parece muy hermoso el circo de las mariposas porque nos muestra la metamorfosis. Pero algo muy interesante de la metamorfosis es que no cambia lo interno, cambia lo externo. O sea, mira lo interesante. Los órganos internos de la oruga siguen siendo los mismos cuando es mariposa, pero cambia la percepción externa y se ve mucho mejor. Entonces, literalmente, la terapia del circo de las mariposas es que cambio el pensamiento y me siento diferente, soy diferente. Ustedes me escuchan hablar con muchísima seguridad, o sea, ustedes podrían decirme lo que Orlando dice es 100% verdad, así les meta las mentiras que yo quiera. Pero al principio mi pensamiento no era tan confiado, mi pensamiento tenía dudas y me temblaba la voz, pero a medida que tengo un criterio de pensamiento, pues mi voz se hace más fuerte, mis conceptos son mucho más claros, etcétera, etcétera. Entonces, como John lo dijo, es un cambio, una metamorfosis. Muy bien. Pero ahora vamos a ver los tipos de pensamiento. Empecemos por el pensamiento deductivo. Miren que vuelve a pasar lo del círculo, no sabemos cuál es más importante. El pensamiento deductivo es una forma de razonamiento del que se desprende una conclusión. O sea, yo tengo un elemento general y deduzco un elemento particular. Es decir, por ejemplo, todos los hombres son mortales, por lo tanto yo soy hombre, yo soy mortal. Eso sería pensamiento deductivo. Pensamiento inductivo, que va desde lo particular a lo general. Entonces, por ejemplo, todas las frutas son dulces. No, ahí no estaría bien. La naranja es una fruta, la naranja tiene jugo, por lo tanto, hay frutas que tienen jugos y se llaman cítricos. Entonces, vine desde la naranja y llegué a los cítricos. Eso es inductivo. De lo ¿Podría particular. repetir el concepto de inductivo, por favor? Es que no alcancé. No te entendí, discúlpame. Profe, que si me podía hacer el favor de repetir el concepto de pensamiento inductivo, es que no alcancé a escribir. ¿Inductivo?
Sí, señor. De lo particular se llega a lo general, o sea, por ejemplo, estoy hablando de la naranja y termino hablando de los cítricos. De una fruta llego al conjunto de cítricos o frutas que manejan ácido ascórbico, ¿sí me entiende? O vitamina C. Entonces, de lo particular llego a lo general, mientras que lo deductivo es de lo general a lo particular. ¿Entendiste, Carlos? Sí, señor. Gracias, Listo. profe. Muy bien. Pensamiento analítico. Simplemente el pensamiento analítico es el que permite resolver los elementos separándolas de sus partes. Bueno, no sé si fue esta mañana, es que la verdad no me acuerdo. Nosotros ayer no nos vimos, ¿cierto? No. Entonces sí fue en una clase hoy. Imagínate que yo tengo, bueno, voy a hacer un nudo aquí, un nudo así, tan, 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 y hago un nudo con los audífonos. ¿Sí están viendo el nudo? Entonces, ¿qué será pensamiento analítico? Que antes de resolver el nudo físicamente lo piense y lo resuelva. No sé si me entendieron la expresión. Analítico es que separo las partes, pero primero pienso las partes. Pienso las partes. Entonces, tengo esto, ¿sí ven? Ahí tengo unos nudos. Lo analizo porque separo las partes del nudo y lo resuelvo. Eso es Algo así pensamiento como analítico. visualízalo y luego realízalo. Listo, perfecto. Entonces, el pensamiento analítico es capaz de separar las partes y entender cómo resolverlo separando las partes. O sea, ¿quiénes son de pensamiento analítico? Los mecánicos. Un mecánico le falla un pistón al motor y él es capaz de entender qué pistón está fallando solo porque separó mentalmente las partes. Y si hay un tac, 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 tac de un pistón, él lo escucha, por lo tanto es de pensamiento analítico, logró separar las partes. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos con el pensamiento interrogativo. El pensamiento interrogativo, voy a pasar un momentico a un Word, porque se llama pensamiento de las W. De las W. Bueno, se llama W porque W en inglés, todas las preguntas empiezan por W. What, where, with. Todas empiezan, where, todas empiezan por W. ¿Sí me entienden? Entonces el pensamiento interrogativo es generar preguntas. Y por eso se llama pensamiento W, porque todas las preguntas en inglés empiezan con W. Y aquí las vamos a ver en español, generar preguntas. Y entonces miren lo que va a pasar. Tal vez el pensamiento interrogativo conlleva a otro tipo de pensamiento deductivo, inductivo, analítico. Y empieza así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién? Bueno, entonces literalmente esos son los elementos de pregunta. Lo voy a hacer, para aquí, perdón. Lo voy a hacer muy sencillo. Voy a poner un ejemplo de pensamiento interrogativo aplicado a la investigación. Entonces, voy a hacerlo así. ¿Qué representa el título, la formulación del problema y el objetivo general? El cómo hace referencia, perdón, cómo, a pasos que voy a hacer y se llama metodología y objetivos específicos. Miren cómo es el pensamiento interrogativo interesante. El cuándo se llama cronograma. El dónde, población. De una vez, el quién, muestra. Y el para qué y por qué se llama justificación. Entonces, literalmente, si ustedes ven esto, ustedes van a ver el método científico, o sea, eso es lo que nos permite investigar
Y ahí tendría, esto es lo que nosotros llamamos anteproyecto, un anteproyecto. ¿Mm? Entonces, voy a hacer un ejercicio muy pequeño con estos tres elementos. ¿Con el qué? Imaginémonos, hasta ahí sí me han entendido qué significa el pensamiento interrogativo, ¿cierto? Y esa interrogación nos permite llevar a una investigación. ¿Entendieron eso, muchachos? Sí, señor, profe. Listo, perfecto, muy bien. Ahora Disculpe vamos un a... momentico, qué pena. Sí. ¿Me dejas ver abajo un momentico para copiar? Qué pena, gracias. Ahí, Ahí sí, gracias. de nada, Un poquito señorita. más arriba, Bien. profe, un poquito más arriba. ¿Así? ¿Más arriba? ¿Me pongo más de pies o...? Es que me dice... ¿Ahí o dónde? ¿Ahí? Profe, te tengo una inquietud. Bueno, espérate que la niña que me dijo que un poquito más arriba ahí sí está alcanzando a leer. Dime, Claudia. Hay personas que tienen el pensamiento interrogativo o la idea es llegar o llevar el pensamiento de uno a ese punto. No, la idea es llevarlo hacia allá. Todos realmente nos hacemos preguntas, ¿sí me entiendes? Yo no les expliqué el método Ipler, perdón, ¿no? No lo recuerdo. Bueno, ya lo voy a explicar entonces porque de pronto sí lo expliqué en otro curso. Ya te lo voy a explicar. ¿Ya puedo bajar un poquito el Word? Compañeros. ¿Sí? Sí, Listo. profe, ya, Muy bien. gracias. Listo. Entonces, miren lo que pasa. Digamos que nosotros tenemos la posibilidad de que el pensamiento sea deductivo, analítico, crítico, lógico, creativo. Bueno, hay muchos tipos de pensamiento, pero el pensamiento interrogativo es lo que nutre casi todos los procesos de investigación. Entonces, hay un método que se llama Ipler. Lo voy a colocar acá. No sé si lo han escuchado. Había un Ipler en la 100 con autopista. Ipler. Ipler es un método de desarrollo de pensamiento como común. Entonces aquí desarrollo de pensamiento. ¿Qué es lo que hacen los coaching? O sea, los entrenadores mentales. Muy bien. Entonces miren lo que dice. Ipler traduce introspección o interrogarse. Introspección, que significa verse hacia adentro. Ya les voy a explicar qué estoy colocando ahí. Preguntar, leer, expresar y resumir. Entonces, mira, por ejemplo, vamos a un tema nuevo. Digamos, Diego Romero me dice, profe, quiero que me pongas a leer algo y yo lo pongo, voy a ponerlo a leer física cuántica. Física cuántica. Entonces, Uy, no. ¿No qué, mano? ¿Cuál es el problema con la física cuántica? Entonces, digamos, listo, él le tiene pavor a la física cuántica. Entonces, pensemos, ¿tú cómo te ves en la física cuántica? Entonces, Diego dice, pues yo me veo mal, me veo perdiendo, no entiendo muchos conceptos, uy, eso es como muy avanzado, no me está motivando mucho, aunque ahora la física cuántica está dominando toda la tecnología. Sí, y entonces él se hace preguntas a su interior, bueno, o se busca en su interior qué tanto sabe de física cuántica o qué tanto le motiva la física cuántica. Y encontró que obvio, pues que sería como algo interesante de empezar a estudiar. Y entonces empieza a hacerse preguntas. Entonces, la primera pregunta que se haría, que tiene mucho que ver con lo interrogativo, que se haría, Diego, es, ¿qué es la física cuántica? ¿Cómo se aplica? Y así sucesivamente empieza a hacer unas preguntas. Entonces, la primera pregunta que se hizo él fue, ¿qué es la física cuántica? Va y busca un libro de física cuántica y adivinen por qué lee. Lee para responder preguntas. Entonces él empieza, la física cuántica, La física, y de pronto hay un párrafo que dice, la física cuántica es, y él dice, ya tengo la respuesta de qué es la física cuántica. Y la saca, chino, ahorita van a ver, la saca, listo.
Luego se preguntó cómo se aplica. Entonces, las aplicaciones de la física cuántica son, ya tiene las. Entonces, después de leer, ¿qué tiene que hacer? Sacar y extraer. Y eso se llama expresar. Expresa con sus palabras lo que el texto dijo de que era la física cuántica. ¿Sí me entiendes, Diego? Entonces, mira, tú ya expresas con tus palabras lo que es la física cuántica. Y dices, la física cuántica es el análisis cuantitativo y cualitativo de las moléculas, de los átomos, de las subpartes, Y él escribe ese cuento. Ha expresado. Y al final, coge todas las preguntas que hizo y las responde. Y eso significa resumir. Y ahí tienen un método de estudio que desarrolla pensamiento interrogativo. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Entonces, por ejemplo, alguien me dice, no, Orlando, no me cabe, no entiendo para nada la estadística. Entonces empieza con pensamiento, desarrolla el pensamiento. Introspección, ¿por qué no me gusta? Porque no conozco al profesor, nunca lo he visto. Entonces, porque el profesor me cae mal, porque siempre tiene un gesto desobligante y hace una introspección. Luego dice, listo, pero necesito saber. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es la estadística? ¿Cuál es la aplicación en la psicología? ¿Qué es eso de la media, la moda? Si la moda es de verano o de invierno. Si de pronto, no entendí una chiste. La moda, o sea, como la colección verano, otoño. Sí le entendimos, profe. ¿Ah? Sí le entendimos. Bueno, tengo gente Explica el brillante. chiste. Lo mata. Así es Profe, qué pena, un Dime, paréntesis. dime, De Caro. pronto es que el profesor Oscar no siguió dando con la universidad. Sí, pero está en la mañana. Oscar está en la Mm. mañana, por eso no les tocó a ustedes. A los de la No, mañana. Dios mío. Lo Son extrañamos tan mucho. crueles con nosotros los de la Muchos noche. saludos. Lo extrañamos Pero al fin muchísimo, me dijeron que no demasiado. Bueno, y mira que los de la mañana están bravos con él porque les está exigiendo. Es que así es la gente. Uy, Dios mío. No, Bueno. pero nosotros Se los Lo que cambiamos. pasa es que él es buena gente y los pasó a todos en lógica. Sean honestos. No, Uy, profe, no, es que profe. el Señor, sistema de nos verdad, profe. explicaba Él muy explica Solo muy, Profe, lo preguntábamos por explica él, gracias, profe. excelentemente. Sí, él se Solo preocupaba mucho porque nosotros entendiéramos, profe. Sí, Sí, a él lo hacía que que le uno le cogiera importaba amor a era los números. Bueno, que le entendiéramos más que voy las a mandar notas. sus saludos. Les voy a decir que los Vale, chicos gracias, de la profe. noche lo quieren. Ya. Y que no quieren al Y lo profesor. extrañamos. Y que lo extrañamos mucho. Y que Sí, lo extrañan mucho. mucho. Bueno, sigamos. Entonces, volvamos a nuestro tema, cerramos el paréntesis. Entonces, cuando tengan dificultades con un tema, ustedes utilizan el desarrollo del pensamiento como lo estoy explicando. Entonces, empiezan con introspección, empiezan con pensamiento interrogativo, leen, pero mira que la lectura se vuelve muy práctica. ¿Por qué creen que la lectura se vuelve práctica? A ver, Jorge, ¿por qué crees que aquí la lectura se vuelve tan práctica? Jorge Meneses, en el modelo. No entiendo esta parte, profesor. Porque apenas llega usted a la clase, hermano, sea honesto. Entonces, No. Yo llevo escuchándolos ahí, estaban hablando del profesor Arteaga. Profe. No, nadie habló del profe Arteaga. De Oscar. No, nadie dijo nada. Jorge, Que los alumnos lo quieren mucho no, y que nadie dijo le nada extrañan, de le eso. mandan saludos. No, Jorge, tú estás como mal. No, profesor, no va a cambiar mi pensamiento. Entonces, ponle cuidado, te vuelvo a explicar este pedacito por si acaso te quedaste atrás. Entonces, hay una forma de desarrollar el pensamiento desde la parte de interrogación, desde el pensamiento interrogativo. Se llama método IPLE, que significa introspección, preguntar, leer, expresar y resumir. Eso nos ayuda a desarrollar las habilidades del pensamiento. Entonces, ¿qué es la introspección? Es mirarse uno cómo se siente con el tema, que conoce un poco del tema, que cómo lo vive. O sea, estamos hablando de la física cuántica y Diego dijo, no, a mí no me gusta la física cuántica. Luego, el segundo paso es hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la física cuántica? ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo nació? Y luego leer se vuelve muy hábil por lo que te pregunté.
¿Por qué crees que la lectura se vuelve muy rápida? Porque tú solo buscas responder las preguntas. ¿Sí me entiendes? El autor escribe un montón de cosas y luego manda la idea principal. ¿Sí me estás entendiendo? Como tú estás buscando qué es la física cuántica, cuando encuentres la física cuántica es, entonces ahí respondes la pregunta. Esa No, pregunta, estaba dime. imaginándomelo, profesor, cómo llevarle el hilo a la situación, porque usted me pone a pensar en física cuántica y yo me planteo un tema de la física cuántica que es las partículas de Dios o el bosón de Higgins. Sí, muy bien. Y pues es evidente que para poder hablar de física cuántica pues hay que manejar ciertos temas y para manejarlos hay que leer. Pero no encontraba cómo hilarlo acá eso parece un acróstico, ¿no? Es que es un acróstico del método de Sí. pensamiento. Por eso se llama método Ipler. Hay otro que se llama método Miller. Te lo voy a colocar acá. Es que les voy a contar ahorita un elemento interesante. Y Miller, Profe, una pregunta. perdona, termino la idea. Miller es otra forma de desarrollar el pensamiento. Se llama mirar, interrogar, leer, expresar y lo mismo resumir. O redactar. Bueno, voy a ponerlo mejor en redactar para que se diferencie un poco. Ese es otro método, ese es un método español. Entonces, mirar qué sabes, interrogarte acerca de lo que crees que debes saber, leer, expresar y redactar. Entonces, son modelos de desarrollo de pensamiento, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso se vuelven acrósticos, porque si ves que cada palabra representa la primera letra de lo que queremos hacer. I de introspección, P de preguntar, L de leer, E de expresar y R de resumir. Y en Miller, M de mirar, I de interrogar, L de leer, E de expresar y R de redactar. Pero si tú siguieras los 5 pasos de cualquiera de los dos métodos, podrías leer muy rápidamente. Por eso es lectura rápida, porque tú no te pones a leer todo la neuro, sino lo que te preguntaste. Entonces, ahora sí, Jorge. Sí, profesor. Listo, muy bien. Gracias. De nada, señor. Joana, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, es que estamos hablando de esto y pues no sé si estoy mal, pero o sea, inmediatamente lo relacioné con la mayéutica. ¿Sí tiene algo que ver o estoy muy errada? Muy bien. Todo, mira, todo proceso de pensamiento es socrático. Todo. Porque tú vas a ver la luz. Por eso toda la mayéutica tiene pensamiento interrogativo. ¿Te acuerdas que la mayéutica es que tú me preguntas algo, yo no te respondo si no te devuelvo la pregunta? Y eso es el desarrollo del pensamiento. O sea, el verdadero pensamiento es generar preguntas y responderlas. Punto, no es más. Entonces tiene mucho que ver con la mayéutica. Todo el desarrollo del pensamiento es obstétrico. ¿Te acuerdas de la obstetricia, Joana? Joana Espinosa. Bueno, la obstetricia, ¿quién recuerda qué es la obstetricia? Es sobre... Se me olvidó, El ¿es como con niños? Sócrates. No, Ah, pero estoy confundiéndolas. el obstetra, ¿qué hace el obstetra? Es el médico que Profe, ¿me escuchas? es el médico Es el que recibe el bebé. Es con el... sí, exactamente, es como... Por eso, Parece un ginecólogo. pero ¿El ¿qué que ayuda dijimos a de dar a luz? Sócrates? Daniela, ¿qué dijimos de Sócrates y la obstetricia? ¿Qué hace el ¿El que maestro? Que él hace ayuda a nacer las buscar la ideas luz? o las Ayuda a ideas. que el discípulo vea la luz. Muy bien. Por eso el obstetra ayuda a dar a luz al bebé. El maestro da a luz. Méndez sería el obstetra. Méndez en el Circo de las Mariposas es el obstetra porque le ayuda a las personas a ver la luz, a desarrollar pensamiento. Entonces, literalmente no me he alejado de las escuelas antiguas. Toda escuela siempre empieza con una pregunta. O sea, la vida es, mira, la diferencia entre ciencia y fe es la pregunta que nos hacemos. Porque la ciencia se hace preguntas de por qué estamos, mientras que la fe da por hecho de que estamos por Dios.
¿Sí me están entendiendo? Pero es la ciencia la que se pregunta, pero No, la yo fe tengo un no se pensamiento pregunta. diferente a eso. Dime, Yo tengo un pensamiento diferente a eso. ¿por qué? Te Dime. lo voy a compartir. Listo. Para mí, yo soy pues una persona de fe, o sea, yo creo en Sí. Dios. Y para mí la ciencia es la explicación del cómo lo hizo Dios. Listo, sí, pero es una pregunta. O sea, estás respondiéndote una pregunta. ¿Sí me comprendes? La ciencia, bueno, entonces voy a hacerlo así. No sé si se acuerdan, yo se los expliqué cuando estábamos en primerito, la terrible discusión entre fe y razón. ¿Se acuerdan? La razón es la ciencia y la fe es la creencia. Pero habíamos visto que el hombre de ciencia tiene razón en su fe y, perdón, tiene fe en su razón y el hombre creyente tiene razón en su fe. ¿Sí se acuerdan de eso que yo una vez dije? Sí, señor. Sí, José, ¿te acuerdas? Sí, señor. Listo. Entonces, no habría separación entre ciencia y fe, porque el hombre de ciencia se tiene fe. ¿Se me entiende? El Exacto. hombre de ciencia se tiene fe. Y el hombre creyente tiene razón en su fe. Entonces, ahí se acabaría un poco la discusión. Pero mira lo interesante, el pensamiento sirve para esto, para responder interrogantes. Eso es el pensamiento. El pensamiento no sirve sino para eso, casi nada. Por eso, mira lo interesante, el ser, el hacer y el pensar. ¿Cuál de los tres es más importante? Pensar. A ver, ¿quién pide? Bueno, El ser, el ser, Yo el digo ser. que, yo creo que es el ¿Los pensar. tres? Creo que tú ya nos habías dicho que primero es pensar, luego ser y luego hacer. Si no muy estoy bien, equivocada. muy bien. O sea, para hacer hay que primero pensar. Y ahí viene la expresión que de pronto yo cometí el error de no empezarla hoy en la clase. ¿Cómo fue que dijo el profe? Para hacer hay que primero, para hacer y hacer hay que primero pensar. Pensar, muy bien, perfecto, muy bien. Y ahí viene la frase del latín, cogito ergo sum. ¿Quién recuerda que traduce esa frase? Y no Ay, sé no, si es, dime yo Jorge. pienso, luego José, existo, ¿no? Y no sé si pienso, es, luego soy. pienso, luego existo, ¿sí? Luego, no, la traducción real es pienso, luego soy. Porque el soy es el ser. El existir, esto existe. Mira, esto existe. ¿Sí me entiendes, José? Esto existe. Esto existe, es real. ¿Sí me comprendes? O Es sea, es real. decir, Sí, señor. luego existo, o sea, ya existimos como tal. Lo importante Listo. es saber quién soy. Perfecto, muy bien, señorita Juliana Palacios. Eso, entonces es más importante saber quién soy que no existir. ¿Sí me comprenden, muchachos? Entonces, el pensamiento, pienso, luego soy, determina que yo soy lo que pienso. Wow, no sé si me entendieron este pedacito. Soy lo que se piensa. Otra vez, profe, y lo Eso es anoto. muy cierto. O sea, yo soy lo que pienso. Y Camila. eso reflejo. Y listo, listo, Carol, descréstame. ¿Con quién comparas el reflejo? ¿Con qué mito que yo les expliqué? ¿Sí ven, muchachos, todo lo que yo les explico para que se lo olvide? No, muy triste, muy Lo estoy triste. recordando, El mito de la lo estoy caverna. ¿El mito de la recordando. caverna? No, De las el mito de la mariposas. caverna no Fue las refleja. mariposas. No, El, era uno del Ah, que, profe, era El de uno es que yo, Narciso. el de que no, Narciso, muy profe, bien. es que recuerde que yo en introducción llegué casi terminando introducción, entonces yo no sabía. Gravísimo, porque Carol. Entonces, como dijo Jorge, el de Narciso, porque él se enamora del Bueno, reflejo. Muy bien, Jorge, él se enamora del reflejo. Entonces, mira que es más importante que el hacer y el ser es el pensar, porque el pensar determina quién soy. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros jugamos, o sea, nosotros jugamos a cambiarle el pensamiento a las personas. Tratamos de rehabilitarlas cambiándoles la forma de pensar, porque si cambio la forma de pensar, ¿qué hago? ¿Qué estoy garantizando? el ser. Muy bien.
Y eso garantiza el hacer. Hacer. Listo. Ya, ahí está Profe, solucionado el pero yo problema. tengo una pregunta. Dime, José. Que usted nos hizo en introducción, una vez que yo quedé, o sea, que perdidísimo, que usted nos dijo, nos preguntó como, ¿quién es usted? Sí, o sea, como, ¿quién es? Y uno le respondía a usted, pero usted nos decía, no nos está respondiendo esa pregunta. O sea, sí, no sé si me hago entender. Sí, En es esa sí con un estuve. cuento. En esa No clase sé, sí no sé estuve. si ahí viene también el pensar, pero, o sea, no estaría respondiendo el pensar la pregunta en sí. O sea, no entiendo. Muy bien, entraste al mundo filosófico. ¿Te acuerdas que el cuento era así? Una mujer estaba sufriendo de una penosa enfermedad y fue llamada frente al tribunal. Dios le pregunta, ¿quién eres? Y la mujer contesta, soy la esposa del alcalde. No te he preguntado con quién estás casada, sino con quién eres. Soy soy madre, tengo 4 hijos. No te he preguntado el número de hijos, sino quién eres. Soy maestra de escuela. No te he preguntado tu profesión, sino quién eres. Y contestara lo que contestara la mujer, Dios estaba insatisfecho. Soy cristiana. No te he preguntado tu religión. Entonces Dios toma la decisión de devolver a la mujer a la vida, pero cuando ella despierta de su penosa enfermedad, solo toma una decisión, averiguar quién es y toda su vida mejora. Cuando dice, toma la decisión de averiguar quién es, ¿qué pasa en su pensamiento? Cambia. Por eso su vida mejoró. ¿Sí entiendes, José? No O es sea que que... perdón, profesora, que ahí la respuesta sería soy lo que pienso, ¿no? No, tengo que cambiar mi pensamiento para encontrar quién soy. ¿Sí me Ok. entiendes? O sea, uno debe cambiar. Ahora sí entiendes, José, no era, o sea, la respuesta no es lo que haces o con quién vives o si te gusta la pasta, O no. sea que, o sea, no, o sea, lo entendí más como literal, o sea, realmente buscar como una respuesta al final que nunca va a haber, porque siempre en el Muy camino, bien, ya lo dijiste, José. Tú nunca vas a terminar de pensar quién eres. Pero si lo haces bien, tu vida será diferente. Si tú haces algo bien y piensas bien, tu vida cambiará. ¿Sí me entiendes? Eso sí, es señor. muy importante. O sea, Profe, qué pena. ¿Y cómo le podría dar respuesta a ello? Respuesta a ¿respuesta? ello. No, Sí. la respuesta sería un poco tonta. Déjame pensar quién soy. De ahí la palabra de Sócrates, solo sé que nada sé, profe. Pues, perfecto, muy bien, solo sé que nada sé, porque la respuesta ante el tribunal sería, déjeme pensar quién soy. Pero al pensar, tengo que estar vivo. Entonces, devuélvame a la vida. Por eso la vida, cuando ella despierta de su penosa enfermedad, busca quién es a partir de pensarlo. Y por eso su vida mejoró. Ahora sí me entendiste, José. Es una Sí, señor, sí, señor. respuesta filosófica. Te voy a hacer una pregunta, José. ¿Tú eres el mismo que entró en marzo 20 y algo? No, señor. ¿Por qué no eres el mismo? Bueno, hablándolo en términos de pensamiento, pues usted ha sido como nuestro líder hacia la luz, como usted lo decía, y porque hemos adquirido diferentes conocimientos que usted nos ha enseñado. ¿Sí? Por lo Creo que es por eso. tanto, ¿qué pasó? No eres igual porque piensas diferente. Correcto, sí. Listo, ahí estaría la respuesta. Parece muy tonta, pero esa es la respuesta. José ya no es el mismo porque piensa diferente. Profe, Y él, dime. pero por ejemplo, en caso de que hay un pensamiento y no lo cambie para bien, sino para mal, No, no importa, pero ahí sigue cambió. siendo un cambio, sí, o sea, ok. Mira lo que dijo Martin Luther King. No me estremece la maldad del malo, sino la indiferencia del bueno. Eso significa que el pensamiento del malo es malo. Y les voy a decir algo que yo fui muy enfático, gracias a Carlos que me acordó. Les voy a mostrar algo. Primero lo voy a buscar y luego lo traigo a colación para que entendamos lo que quiero decir. Pero mira que Carlos dice, ¿qué tal que mi pensamiento... bueno, estoy buscando y entonces me perdí. ¿Qué tal que mi pensamiento sea para hacer cosas malas? Y entonces te voy a contestar de la siguiente forma. A ver si me entiendes la metáfora, Carlos. Yo sé que ustedes son muy buenos ahora en esto. Listo. ¿Qué les estoy mostrando?
El yin y el yang. Quiero que me expliques, Carlos, por qué traigo a colación el yin y el yang. Porque son la representación del bien y el mal unidos. Pero pasa algo en lo blanco. ¿Qué hay en lo blanco? Una parte del mal, Y en lo negro. una parte del bien. ¿Alguna acción es puramente buena o puramente mala? No, señor. ¿Habrán pensamientos Complementarios. extremadamente buenos y otros extremadamente malos? Sí, siempre hay la posibilidad. Pero nunca será un pensamiento malo, 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 malo. Exacto, sí, ¿Sí señor. me estás entendiendo? Tiene algo Sí, de señor. bondad. Exacto, sí, señor, sí lo entendí, profe. Entonces mira que independientemente el yin y el yang te está diciendo, no importa lo que pienses, siempre pasará algo. O sea, habrá un cambio. Que el cambio sea bueno o malo, no sé. Pero aquí voy a hacer referencia a un pensamiento teológico. Miren lo interesante. ¿Ustedes han escuchado la expresión, la semilla debe morir para dar fruto? Sí, señor. Mira que la semilla debe morir. Curiosísimo esa acción. La semilla debe morir para generar una planta. O sea, literalmente todo tiene una transmutación. Todo cambia. Bueno o malo, no sabemos, pero cambia. El cambio ya es algo. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, algo que usted haga, bueno o malo, ya cambió. Por lo tanto, ya hubo un cambio. Que sea bueno o que sea malo, de acuerdo al yin o al yang, o a lo moral o a lo ético, no sé, pero ya hubo un cambio. Entonces, ninguno de ustedes, muchachos, ninguno de los 61, si ven, se retiran de la clase, de los 61, me podrá decir, soy el mismo. Soy el mismo. Profe, una pregunta, y durante ese cambio, o sea, la persona por lo menos llega a darse cuenta de quién es, o sea, yo sé que usted dice que no se llega a saber, pero o sea, ya va teniendo idea más o menos, o sea, ya Sí, va. puede tener idea. ¿Sabes cuándo? Una vez yo escribí algo muy tonto, como lo que a veces suelo decir. Nos conocemos un segundo antes de morir. Y cuando digo ya sé, me muero. O sea, ¿sí me estás entendiendo la pendejada? O sea, nos conocemos un segundo antes de morir. Cuando voy a decir soy, ya me morí. Entonces, eso es lo que pasa. La vida uno no debe preocuparse por quién es, sino la huella que deja. ¿Sí me entiende? Usted no se preocupe por quién es, solo deja una buena huella. Porque aquel hombre sabio camina por el papel de arroz. ¿Sí saben qué es el papel de arroz? El papel de arroz es con lo que se limpian los microscopios de precisión. Un papel súper especial. Pero al caminar por el papel de arroz no debes dejar huella. Eso hace un hombre sabio. Camina por el papel descalzo, pues obviamente descalzo, pero no debe dejar huella, pero debe caminar. ¿Sí me estás entendiendo? Porque alguien podría decir, pues no camino sobre él, entonces no haría nada. El hombre sabio debe caminar sobre el papel de arroz sin dejar huella, pero tuvo que caminar. ¿Comprendes esa relación, Carlos? Sí, señor. Listo. Entonces no tengas temor de quién eres, solo haz lo que tienes que hacer. Profe, una pregunta. Dime, Profe, John. una pregunta. Ya le Es doy que, primero John y luego Melissa. es O, que estaba bueno, revisando apuntes sí, de la introducción y tengo una oración acá que no, o sea, no capto como el significado que dice, todo lo que genera cambio es maldecido. listo. Porque es que maldecir significa como criticado. Entonces, siempre que tú tengas un cambio favorable, la gente te entrará a criticar porque tiene un lado oscuro. Por ejemplo, te voy a decir algo tonto. El mismo Gandhi, el mismo Martin Luther King era condenado por la gente. O sea, y siendo quien eran, o sea, buscando el cambio. Mandela. Uy, ustedes, bueno, ¿les molesta si hago un gran paréntesis acá y les muestro algo que a mí me parece súper interesante? Bueno, pues si no lo quieren, lo voy a mostrar igual, ¿sí o no? Entonces, quiero que leamos el poema Invictus. Yo creo que se los conté o no. No, señor, ese no. ¿No? Listo, muy bien. No. Bueno, quiero que alguien que tenga muy buena voz
¿Sí lo alcanzan a ver acá? Voy a ampliarlo un poquito. Voy a cerrar acá. Listo. Bueno, ¿quién quiere leerlo? Pongamos a alguien que sea... a Yo. Jorge. A Bueno, Jorgito. listo, empieza. En la dijo noche yo? que me envuelve negra como un pozo insondable, doy gracias a Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido, ni llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muy bien. Ese es el poema que inspiró a Mandela para soportar los años de prisión. Se llama Invictus. Y dice, en la noche que me envuelve, Invictus. ¿Qué es el poema? Sí, es muy hermoso. ¿Sí me están entendiendo? Porque lo que nos decía John, la gente nos castiga, la gente nos ataca. Mira lo que dice, en las garras de las circunstancias, no he gemido ni llorado. No he gemido ni llorado. En las garras de las circunstancias, bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado, es decir, nunca ha hecho la venia. Más allá de este lugar de ira y llanto, acecha la oscuridad con su horror. Siempre, siempre habrá un camino oscuro, muchachos. Usted nunca verá la luz absoluta, ni por más santo que sea. ¿Sí me están entendiendo? Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y con el tiempo se van a dar cuenta de los tiempos perdidos que lloran los santos. Siempre habrá eso. Siempre habrá un arrepentimiento por no hacer lo que se tenía que hacer. Y me hallarán sin temor. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino. Mi camino ha sido muy estrecho en muchos momentos. Me acordé de una analogía muy importante que una vez me hicieron. ¿Alguien conoce el estrecho del Magdalena en el Huila? El Magdalena se comprime en apenas 4 metros, ¿sí? O sea, se llama el estrecho del Magdalena. Y pasa todo el Magdalena por ese estrecho, pero tiene la profundidad tenaz, o sea, es estrecho, pero es muy profundo. Y luego el Magdalena se abre en su extensión. Entonces, todo camino tiene sus momentos estrechos. Ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Siempre, John, siempre el mundo te castigará. Así seas santo. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Si ustedes leen el poema que inspiró a Mandela, entienden qué es el cambio de pensamiento. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? En la noche que me envuelve negra como un pozo insondable, que significa que no tiene fondo. Doy gracias al Dios que fuere. ¿Qué significa doy gracias al Dios que fuere? A cualquier... Como a un, A la idea a un que ser tengas de superior, Dios. a un ser superior. Muy bien, a la idea que tengas de Dios. Reconoce que hay alguien superior. Listo, perfecto. Y Cristian, mira lo interesante. En los 12 pasos, que son un modelo de atención de Alcohólicos Anónimos que se llama Grupos de Autoayuda, uno de los pasos es reconocer que tengo un problema. Y el segundo, que hay una fuerza suprema que me puede ayudar. La gente dice, pero siempre la fuerza, ay, que Dios, no, no importa. No importa en lo que creas, cree en algo. Entonces, doy gracias al Dios que fuere, o sea, no sé cuál es tu Dios, si Alá, Mahoma, Buda, no sé, Jehová, ¿sí me comprenden? Dar gracias al Dios que fuera. Entonces, muchachos, eso es un cambio de pensamiento. Mira cómo un poema cambia la vida de una persona. Ahora quieren saber cómo se les cambia el pensamiento a chicos de calle. Te los voy a mostrar. Ahora me puse a hablar de otra cosa. No, Profe, sí, una profe. preguntita. Sí. Dime.
Normalmente, bueno, sé que uno está abierto a los cambios, pero yo se lo pregunto a usted, ¿usted mantiene sus pensamientos o también es relativo? Mantengo mis pensamientos o es relativo. Depende. Hay una jerarquía de mis pensamientos. ¿Sí? Por ejemplo, si tú me dijeras Orlando ha robado, yo diría sí, claro. Sí, me he robado cosas. Sí, listo. Orlando mataría, no. ¿Robaría? Sí. ¿Mataría? No. Eh, Orlando, Profe, pero eso depende del momento, ¿no? En defensa propia o por por eso, pero defender. a eso Depende, iba. depende, sí. Hay una jerarquía, ¿sí Exacto. me entiendes? Lo que estaba buscando es como explicarles cuál sería mi jerarquía. Hay cosas que yo pensaría no hacer, ¿sí? No hacer, no hacer, punto, ¿sí? No lo haría. O sea, por más, Luis no está hoy conmigo y Luis se fue a una fiesta donde su mejor amigo. Es que va a montar una empresa, entonces se fue a una reunión de negocios. Entonces se fue hace un rato. Yo nunca abandonaría a Luis Felipe. Por encima de que la mamá nos dejó y de que la mamá no sé qué, yo nunca abandonaría a mi hijo. Punto. ¿Sí me entienden? Y me saca unos piedronones que yo le digo, ¿por qué no se va donde su mamá? Sí, porque llega un momento en que es angustia y es fuerte y además que es muy crítico. Yo le enseñé a ser terriblemente crítico y sarcástico y a veces se le da la mano con su maestra. Entonces, listo. Pero hay cosas que yo sí, por ejemplo, yo soy de la política que yo no soy amigo de mis ex, ¿no? Se murió y se murió. O sea, yo a la mamá de Luis Felipe viví con ella 14 años. Eh, tuvimos 2 hijos, uno falleció, o sea, los vínculos son muy fuertes, pero ella decidió irse y yo en la vida la saludo. Ni siquiera me preocupa si se murió o no se murió. Luis Felipe a veces me cuenta, ay, mi mamá necesita algo, y yo así de malas. Pero si ves, eso dentro de mi jerarquía está muy claro que yo no soy amigo de mis ex. Punto. Pero hay otras flexibilidades, o sea, por ejemplo, si tú me dijeras, mira, profe, no hay comida, no hay no sé qué, no hay tan, yo ahí se me sería demónico, ¿sí me entiendes? Y se me saldría lo calle, calle, y de pronto hasta robaría un de uno. ¿Sí me comprenden? Porque son las circunstancias, pero hay ciertas jerarquías muy fuertes. Por ejemplo, una jerarquía terrible en mí es que mi pensamiento es con mi mamá. Con mi mamá yo no puedo esperar sin hablar con ella un día. Estuviera en la Conchinchina, o sea, yo puedo estar en el lugar más apartado, he pagado, por ejemplo, cuando yo viajaba mucho, yo llamaba a Luis Felipe todos los días y a mi mamá, y me costaba room internacional, pagaba $7 el minuto, pero era dentro de mi jerarquía de pensamiento, es claro que yo siempre estaré pendiente de mi muchacho y de mi mamá, más que de mi papá y de mis hermanos, de mi mamá. Con mi mamá tengo una relación única. Yo subo a verla y le digo, hola Bessie, vengo por mi tinto. Y ella me dice, vecino, siéntese y ya le hago el tinto. Y es así. Por ejemplo, ay, esa vecina como molesta. Y ella me dice, ¿cuál? Y yo, ay, la del 203. Y es más cansona. Sí, es una relación de pensamiento, una relación jerárquica. Pero sí uno como que tiene unas relaciones de pensamiento jerárquicas y otras que son súper flexibles. ¿Sí? Pues si a uno le sale la oportunidad, uno hasta pondría los cachos. No, mentiras. Todas las mujeres ya me Ah, ya se miraron raro. confesó, profesor. Listo, pero entendiste eso un poco, que uno sí tiene jerarquías. Sí, profe, es que conocí gente que son súper cerradas y pues uno trata como de convencerlos, mira la manera, pero sí, nada que hacer. hay momentos donde, Melanie, no te tienes que desgastar con ellos. ¿Sí me entiendes? Madeleine. Ah, Madeleine, perdón. Bueno, listo. Voy a ponerles esta es la oración más interesante que yo me sé de comunidad terapéutica. No la tengo que leer porque me la sé de memoria. Se las voy a contar. Estamos aquí porque no existe, voy a ampliarla un poquitico porque está muy... Eso cuando trabajamos con chicos adictos la manejamos mucho. Bueno, entonces,
Estamos aquí porque no existe refugio alguno donde escondernos de nosotros mismos. Mientras la persona no se confronte en los ojos y en el corazón de los demás, está escapando. Mientras no comunique su secreto, no hallará reposo. El hombre que teme ser conocido no podrá conocerse a sí mismo ni conocer a los demás. Está solo. Fuera de nuestros puntos comunes, ¿dónde más podremos hallar tal espejo? Reunidos aquí, la persona puede al fin de cuentas manifestarse claramente a sí misma. Ya no como el gigante de sus sueños ni el enano de sus temores. Bueno, aquí dice insignificante de sus temores, sino como un hombre, parte de un todo con su contribución para ofrecer. Sobre este terreno todos podemos echar raíces y crecer, ya no solos como en la muerte, sino vivos para nosotros mismos y para los demás. Y dice así sea, que es amén. Entonces sabían que amén significa así sea. Esa oración de comunidad ayuda a que el chico cambie su pensamiento. Nomás la expresión, estamos aquí porque no existe refugio alguno donde escondernos de nosotros mismos. Usted puede huir de cualquier persona, menos de su pensamiento. Es la peor cárcel. ¿Sí me están entendiendo? Es la cárcel que lo acompaña como una cadena perpetua. Sus ideas lo acompañan siempre. Mientras la persona no se confronte en los ojos y en el corazón de los demás, está escapando. Eso significa que mientras usted no sea consciente del problema y no lo manifieste, usted está escapando. El primer elemento de consumo es reconocer que tengo un problema. O sea, si usted no reconoce que tiene un problema, llámese alcohol, ludopatía, por ejemplo, hay chicos adictos al sexo, todo eso, usted no cambia, no cambia. Perdón un momentico que alguien levantó la mano. Dime, Jorge. Jorge. Profesor, ahora que estamos hablando del pensamiento, en días pasados leí algo que tiene que ver con la psicología y el término es la rumiación del pensamiento. Básicamente lo entendí como esos procesos circulares y negativos en la mente de las personas. Ahorita que estamos hablando del pensamiento, ¿cómo hacer para salir de esas situaciones en las que básicamente entramos en ese círculo negativo del pensamiento? Listo. Tú sabes, es un chiste tonto. ¿Tú sabes qué tendría que hacer la vaca para no rumiar? Escupir. ¿Sí me entiendes? Qué pena el comentario. Entonces, la vaca rumea, entonces uno le dice al paciente, escúpalo, vuélvalo consciente. Desde el psicoanálisis, tú lo volverías consciente en una catarsis. Y entonces pasa la rumiación. ¿Sí me entiendes? Ya no habría rumiación. La rumiación es que, sí, claro, ese desgraciado me dejó por la otra, por la cheerleader, y es claro, y empieza, y es que yo lo odio y tal. Entonces uno le dice, listo, bótalo, ya, resuélvalo. Vaya e insulte a la China. Ay, pero es que ella no tiene la culpa, fue el otro el que le dijo. Ah, entonces vaya e insúltelo a él. ¿Sí me entiendes? Pero en ese proceso de rumiación, lo que dice Jorge es cierto, se vuelve como amarga la vida y es que uno rumiando como que se intoxica más con el pensamiento. Entonces, para liberarse de ese pensamiento de rumiación, uno debe sacarlo. Por eso, la frase, mira lo interesante, Jorge, mientras no comunique sus secretos, no hallará reposo. ¿Cómo dejamos de rumiar? Comunicándolo. ¿Sí me entiendes? Les voy a contar una historia, pero aprovecho que Luis Fe no está. La mamá de Luis Felipe se fue el 7 de octubre. El 19 tuve la oportunidad de reunirme con ella por unos temas legales. Ese día le dije todo el prontuario de groserías que yo me sé. Uno detrás de otro, así, tin, 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 tin. Y alcé la voz, todo, en el restaurante todo el mundo se enteró, no me importó hacer el oso, pero manifesté lo que pensaba. A partir de ese momento sentí un alivio. Sentí un alivio y me descargué. ¿Entendiste un poco, Jorge? Entonces, quien no comunique sus secretos no hallará reposo. Profe, pero eso no es ser uno explosivo. ¿Y qué tiene? O sea, ojo con esto. Desahogó el alma, profe. Pero es necesario para sanar. Claro, o sea, si tú no coges el grano, imagínate, Astrid, lo siguiente. Tú tienes aquí un absceso y le ves el punto. Ahí está lleno de materia.
Tú, ay, pobrecito el grano. No, el nunche es una expresión. El nunche es un parásito que se cría. Uno debe cogerlo y literalmente Tiene raíz. Sacarlo, sí. sacarlo. Pero sacarlo en serio y te va a doler el alma. Y Lo que sin pasa es que yo soy así, o sea, yo soy una de las personas No. que si tengo un pelo, y una vez yo voy No, pero diciendo todo no eres y me han dicho sanadora. que soy explosiva por eso. Pero no eres sanadora. Piensa las cosas y luego sí las manifiestas con una intensidad. Pero es que tú eres explosiva no pensando. ¿Sí ves la diferencia? Yo duré días pensando lo que le iba a decir. Días. Lo rumié, no dormía. Pasé 8 días sin descansar, sin dormir. Además que se fue con mi niño y yo no sabía en dónde estaba. Uy, gravísimo. Pero cuando la vi al frente, ya tenía como, fui asesino, asesino por naturaleza. Ya tenía el Saqué, repertorio. ya estaba todo planeado, ya estaba como todo en mi mente. Y ahí fue sanador. ¿Qué tal yo haberme guardado todo eso? Me hubiera destruido, ¿sí me entiendes? Profe, ¿es verdad que cuando uno se guarda ese tipo de cosas le puede generar enfermedades? Claro, mucho cáncer nace de eso. Problemas gástricos, problemas de piel. Claro, eso es cierto. O sea, yo no les voy a mentir en eso. Pero Camila, debes ser consciente de cómo decirlo y en qué momento hacerlo. No solo decirlo de pronto lo que le pasa a Street, que a veces ella solo lo dice por decir, no. Tú tienes que tener claro por qué lo vas a decir. Profe, entonces esas personas que, digamos, dejan acumular un tiempo, deja que acumule llegando a rebasar, digamos, la copa, como muchas Sí. personas lo dicen, que es la gota que rebamó la copa. Ahí es donde viene que hiere a las personas con piedra y con una cabeza muy caliente. Claro, porque están pensando en caliente. Por eso yo le digo a la gente, espérate en frío. ¿Sí? Mira, les voy a poner otro ejemplo. Se nos fue la clase en todo esto, pero no importa. Imagínate que yo soy el jefe de la unidad de neurorehabilitación, entonces yo empiezo a explicarle a todos los papitos lo que tenemos que hacer con el niño y los costos y todo eso. Y de pronto el papá me dice, sí, sí, ya lo hago. Y yo, espérese, piénselo con cabeza fría. Porque usted tiene que venir todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se tiene que estar con el niño durante el tratamiento. Ah, en caliente, todos pensamos, sí. Espérese, enfríese la cabeza. Tómese su tiempo, yo duraré 8 días, le voy a dar de plazo para que lo piense, si quiere traer al niño al tratamiento, no, los compromisos, etc. En caliente todos nos equivocamos. En caliente es muy raro que uno tenga la lógica. Casi que se nubla la lógica. Entonces, ¿se acuerdan de la obra de Sófocles Ayas? Yo no se los puse a leer. ¿No? Léanlo, Ayas, de Sófocles. Ahí van a ver lo que pasa en caliente con el pensamiento. Listo. Uy, qué libro que les puse a leer. Ayas. Ayas, ¿sí saben cómo se escribe? Voy a escribirlo acá en latín. ¿El creador de los troyanos, profe? Muy bien. Wow, rey de troyanos. Perfecto. Ayas. Pero no les cuente la historia para que la lean. Ayas. Él le pasa algo en el libro de Sófocles. Es un cuento de la tragedia griega. Entonces van a leerlo, por favor, para entender. Profe, ¿dónde lo escribiste? Ah, mira, no les mostré el Word. No, señor. Ya un segundito. Hola, pa. Sí, mi amor. Ah, ya, mira, ¿sí lo viste en Word? Ya, sí, señor. Ah, bueno. Listo. Léanlo, muchachos. Léanlo para que entiendan todo esto. Bueno, para finalizar un poquito esto, vamos a terminar con patologías y eso, por favor. Tenemos 10 minuticos. Entonces, bueno, antes de... ¿Entendieron la oración de comunidad terapéutica? Mira, es cambio de pensamiento. ¿Por qué estamos aquí? Porque no existe refugio alguno donde escondernos están. Cuando la necesiten, búsquenla. ¿Por qué estamos aquí? Y aparece esta oración. Estamos aquí porque no existe refugio. Como yo era el director de... Dime. Bueno, respecto a lo que usted está diciendo, una vez tuve una oportunidad de ir, bueno, a esas terapias y a uno lo colocaban pues enfrente del espejo y pues también para los familiares. Y ahí es donde
Pues donde uno se confronta. Exacto, muy bien, se confronta, muy bien. Pero cuando uno te confrontas, tú debes decir acepto y modifico. Acepto es pensar y modifico es una conducta. Ahí está todo, todo lo que hemos visto de pensamiento se aplica en diferentes técnicas terapéuticas. Por ejemplo, mira lo interesante que dice Madeleine. Dice, en la comunidad terapéutica uno lo confrontan por algo que hizo mal. Por ejemplo, yo confronto a mi equipo porque llegó tarde al desayuno. Listo. Pero ellos no me pueden discutir. Ellos no pueden decir, ay, pero es que usted tenía nada. Deben decirme, acepto y modifico. Aceptar es pensar y modificar es cambio de conducta. Inclusive, yo tenía una técnica que se llama la cárcel del silencio. En la cárcel del silencio, lo que yo hacía es que nadie podía hablar. Y se llamaba el tiempo de pensar. Entonces, como nadie podía hablar, tenía que estar pensando. Entonces no podía quedarse dormido ni nada, tenía que estar pensando en pendejadas, pero tenía que estar pensando. Y en la cárcel del silencio uno empieza a pensar y empieza a darse cuenta de los errores, empieza a pensar en su historia de vida y eso le permitía construir un nuevo pensamiento, es decir, cómo reestructurar el pensamiento. Para finalizar este pedacito, la técnica se llama reestructuración del pensamiento o reestructuración del yo. ¿Por qué se llama reestructuración del yo o del pensamiento? Porque si usted cambia los elementos del pensamiento, cambia las acciones. Y eso es todo. ¿Sí ven? Si yo cambio la forma en que pienso, cambio la forma en que actúo. Y esa es una terapia sumamente fuerte. Y uno la puede utilizar, o por ejemplo, bueno, yo tengo muchos libros terapéuticos con base en cambio de pensamiento. Por ejemplo, está Ilusiones, Puente al Infinito, Juan Salvador Gaviota, El hombre que calculaba, El hombre en busca de sentido. Sí, son libros fascinantes. Uno de Tony, La oración de la rana, son de cambio de pensamiento. Que eso es lo que hacen los entrenadores mentales. Si los han visto los coaching y la gente empowerment y los líderes, todo eso es un cambio de pensamiento. La ley de atracción es un cambio de pensamiento. Lo que usted piense lo atrae. ¿Sí se acuerdan de esa? Ese es el libro El Secreto, que es la ley de la atracción. Y hay unos pasos. Entonces miren que el pensamiento es mágico. Tan mágico que nos hace hablar, pensar, actuar. Wow, es fascinante. Bueno, vamos a terminar aquí. Bueno, aquí veríamos el pensamiento creativo. Eso yo se los voy a montar en la plataforma para que lo tengan. El pensamiento es de síntesis, se me trabó, sistémico, crítico, listo. Pero quiero pasar rápidamente. Bueno, aquí hablan del lenguaje, ya hemos hablado muchísimo del lenguaje. Sin lenguaje no hay pensamiento y sin pensamiento no hay lenguaje. Bueno, aquí son de operaciones, no. Listo, aquí tenemos los trastornos del pensamiento. Entonces, los trastornos del pensamiento se dividen en 3 categorías. Voy a pasar muy rápido porque pues van a ver una materia que se llama pensamiento y lenguaje, pero yo quiero que vayan como preparados. Entonces son los trastornos de velocidad, de forma y de contenido. O sea, el pensamiento se divide en 3, velocidad, forma y contenido. La velocidad es, o se habla muy despacio, o se habla muy rápido, y entonces el pensamiento es taquipsíquico, que va muy rápido, taquipsíquico. Ahorita vamos a ver el ejemplo en un videito súper corto. Taquipsíquico. Bradipsíquico es lo opuesto, pensamiento lentificado, súper lento, lento, y generando un lenguaje muy lento. Fuga de ideas es que el pensamiento se fragmenta y salta de un concepto a otro. A veces me preocupa que yo tenga fuga de ideas en la clase. Estoy hablando de un tema, alguien me pregunta, yo salto a otra cosa, luego alguien me pregunta, mira lo que hizo John, creo que fue John que buscó una frase, no sé si fue John, si no, John me dice quién fue, buscó una frase donde decía que todo lo que hacíamos en alguna vez se condena, ¿sí? Somos condenados. ¿Fuiste tú, John? Sí, señor. Listo. Entonces me hizo saltar a otro pedazo. Pero la fuga de ideas es que Orlando está bien, no están preguntándole nada y empieza así, el avión vuela. Pero yo me acuerdo que
Yo hice un avión de papel y se cayó y se quemó el arroz esta mañana. Pues, ¿qué tiene que ver el avión, el papel? ¿Sí? Con el arroz se quemó. Entonces, eso sería fuga de ideas. Vamos a pasar rápidamente a un pequeño video para que vean esto de taquipsíquico y bradisíquico. Profe, pero ¿por qué un pensamiento acelerado es patológico? Porque ¿O es que ya te muestro un poco, o sea, si tú estás pensando a 1000 por hora, pues no estás siendo razonable, ¿sí me entiendes? Entonces, el pensamiento acelerado se vuelve patológico cuando no estás en una situación que obliga a un pensamiento acelerado. Por ejemplo, te estás así, por 300 millones de pesos. ¿Cuál es el autor de la obra Hayas? A. Sófocles. B. Platón. C. Aristóteles. D. Anaximandro. ¿Tu pensamiento cómo tiene que ser ahí? ¿Taquipsíquico o bradisíquico? taquipsíquico? Taquipsíquico. Debes pensar así. El que piensa pierde. Tan, tan. Listo, pero no estás en un concurso y tú estás pero a toda pensando, estás sola en la casa y estás hablando con un soliloquio, pues ahí está patológico. ¿Sí? O sea, yo soy patológica. Pues sí, sí nos hemos dado cuenta, pero pues eso no lo podemos decir en público. Pero bueno, yo ya me he dado cuenta de algunas cosas. Lástima que no las tenga presenciales, o sea, no los vea presencial porque les hubiera dicho su personalidad es esta y esta y esta, y a usted le pasa esto y esto y esto. Ya nos Pero bueno. tendrás analizados. A mí ya me dijo que era una obsesiva compulsiva. Que pobrecitos mis hijos. No, sí, y te he visto cómo los... Mira, te voy a decir, has mirado tu celular muchas veces, te lo has puesto aquí en la oreja, has mirado, has escuchado, has hablado con la niña se acercó y te dio un beso lo mismo que a Madeleine. Sí, yo me doy cuenta de cosas. Jorge ha alzado, la niña le ha dado a comer, Madeleine ha comido también, muchos. Por eso es que si estuvieran de frente mío, los hubiera develado. Develado significa descubierto. Pero ahora, bueno, pasemos al tema que ya casi se acaba la clase. Ah, ¿y ahora qué pasó? No, listo. Aquí. Listo. Aquí tienen a los taquipsíquicos y a los bradisíquicos. Entonces, ¿sí han visto Zootopia? Zootopia es una historia. Sí, señor. Entonces, ahí están los taquipsíquicos. Vamos a ponerle audio. Listo. Muy bien. Sí, es un gusto. Hey, Flash, quiero presentarte a mi amiga. Nena, olvidé tu nombre. Oficial Judy Hobbs, policía, ¿cómo está? Hola. Estoy muy Bien. feliz en lo que cabe. ¿Qué Tú tranquila. puedo hacer Esperaba que rastreara una por ti Pues esperaba que ahora? Pues esperaba que rastreara una matrícula. Y traigo el tiempo medido. Claro. ¿Qué número 29 T buscas? 29 THD 03. Listo. ¿Entendieron, muchachos, que lo taquipsíquico y lo bradisíquico? Sí. Dos. Como taquicito. Darle un golpe en la espalda. THD 03. O sea, el oso perezoso es el bradisíquico, está muy lento. Y la conejita ahí está actuando como taquipsíquica, acelerada. T. HD 03. H. D 03. D. 03. 0. 3. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! Sí. Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 jorobas? ¿Qué tiene un camello con Un camello con 3 jorobas. 3
jorobas. Embarazo. Sí, ven, muchacho, esto. Ja. 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 Sí, qué divertido, muy bueno. Ahora puede concentrarse en lo que estamos Hey, haciendo. Oh, ¿no? ¿Qué hace? Perecila. ¡Ay, no! Bueno, vamos a parar ahí Sí. porque esto es un poco lento. Flash. ¿Qué? Listo. ¿Entendieron un poco el concepto del pensamiento bradisíquico y taquisíquico? Mírenle la cara a la coneja. Ahí empieza el pensamiento taquisíquico. Ti. ¡No! N. ¡Un camello con 3 jorobas! Un. ¡Embarazo! ¡Ok! ¡Sí! Ca. ¡Ya entendió! ¡Basta! Mello. Listo. Entonces, eso es un poco la expresión de Profe, taquisíquico. ¿es cierto que los niños pasan como por un proceso de ese tipo de pensamientos? Porque ellos hasta que no ordenan, dicen, mami, mami, es que, y ellos ordenan los pensamientos y después sí los expresan así. Claro, porque no tienen tan claro el lenguaje, ¿sí ves? Por eso un niño genera la acción. Bueno, cuando vean psicología infantil van a darse cuenta que el lenguaje está asociado a la acción. Entonces el niño va a contar que se cayó y literalmente representa la caída. Dice, mami, yo venía así corriendo y se tira al suelo y se cae. Él representa porque es una forma de afianzar la idea, ¿sí? Por eso un adulto que haga esto, saque la lengua al escribir o al generar un automatismo, es patológico, porque uno dice, ya debió haber superado la acción motora. Se llama aprasia ideacional o ideomotora. Es decir, yo ya tengo claro el concepto y no tengo que ayudarme con nada. Por eso hay gente que utiliza cosas para ayudarse. Por ejemplo, coge un esfero y empieza a concentrarse mordiéndolo. Entonces, eso es lo que sucede. El pensamiento busca elementos para manejarlo. Bueno, vamos a ver estas que son de forma, el pensamiento circunstancial. Las pueden tomarle y después, realmente eso lo van a ver en otro lugar, en otras materias. Pensamiento divagatorio, que divaga, va de un lado a otro. Tangencial, que son muy cortantes, son de pensamiento como lineal, se llama tangencial o lineal. Prolígero, que crece y crece, o sea, por ejemplo, yo tengo un profesor, no sé qué si les toque a ustedes, que tiene un pensamiento prolígero y habla como, bueno, no me queda tiempo para mostrarles el video, pero habla como si fuera Miguel de Cervantes Saavedra, con un enriquecido vocabulario y no se le entiende nada. O sea, termina diciendo miles de cosas y uno, ¿qué dijo? No sé. Entonces eso es... ¿Y va a ser profesor de nosotros? No sé todavía. Ah. Disgregación, que es que rompen partes e incoherencias. Y de contenido tenemos preocupaciones, ideas falsas, ideas obsesivas. Entonces, digamos que ahí ya cerraríamos el ciclo del pensamiento. Van a ver para este fin de semana una película que me encanta, que es el cambio de pensamiento, que se llama La Cadena de Favores. Hermosísima, me encanta Cadena de Favores. Y ahí van a ver cómo cambia el pensamiento de los protagonistas. Cadena de Favores. ¿Listo, muchachos? Bueno, ese taller será para el domingo hasta las 6 de la tarde, o sea, la tienen que hacer mañana y pasado mañana. Y quiero eso, que evalúen el cambio de pensamiento. Ese es el taller, evaluación del cambio de pensamiento del protagonista y de los personajes. Listo, muchachos, nos vemos mañana, el martes. Feliz puente. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Gracias, profe. Chao. Feliz noche. Chao, Chao. profe, que esté muy bien. Chao, se cuida. Gracias, profesor. Gracias, profe. Chao. Descanse. Chao, profe. Gracias. Gracias. Feliz noche, se cuida. Gracias, profe. Chao. Chao, Carlos. Profe, chao. Chao, señorita Aileen. Profe, muchas gracias. De nada. Gracias, lo mismo. Diego no entró a esta clase. Chao, profe. Diego, el chico que estuvo enfermo. No lo vi. Bueno. Chao, Eric, Astrid. Chao, profe. Mi internet es bradisíquico. En serio, sí. Y tu micrófono ayer estaba peor. Sí. Chao, profe. Chao.
Dime, Madeleine. Profe, recuerde que usted nos había, bueno, usted nos iba a explicar sobre, quedamos en unas teorías y usted nos iba a explicar, bueno, sobre la diferencia de la pirámide de Maslow y de Max Neff, New, algo así. Neff, Sí, Neff, sí, pero eso es en el aprendizaje. Como sí, pues ayer no como tuvimos. fue antier y ayer era, Sí, exacto. listo. Básicamente, mira que Maslow plantea una pirámide que se llama pirámide de necesidades. ¿Te acuerdas que yo te dije que para aprender necesitábamos generar una necesidad? Entonces, Maslow, voy a ponerla aquí para que la entendamos. Cerremos todo esto. Entonces, mira que la pirámide de Maslow parte básicamente, miremosla aquí, de los elementos fisiológicos hasta la autorrealización. Entonces, se habla de la fisiología, o sea, la parte fundamental de la pirámide es cumplir con las funciones neurovegetativas. Luego, la segunda necesidad es de adquirir seguridad, afiliación, que significa relaciones afectivas, de reconocimiento y por último de autorrealización. Digamos que esta pirámide, en algún momento tu aprendizaje es diferente. Yo puedo tener unos elementos de autorrealización muy fuertes y olvidar desayunar o olvidar comer o ni siquiera dormir, ¿sí me entiendes? Porque la pirámide se invierte. Los grandes intelectuales invierten la pirámide porque es más importante la autorrealización que a veces comer. Entonces yo decía, por ejemplo, que Einstein tenía la misma ropa para evitar los elementos neurovegetativos y es tomar la decisión de cómo me voy a vestir hoy. No, simplemente toda la ropa es similar, entonces yo no tengo que pensar qué me voy a poner hoy y no voy a gastar energía en eso. O sea, no sé si tú viste Volver al Futuro. El científico solo comía, por decir algo, ciertas comidas. Con eso así no tenía que pensar. Por ejemplo, yo a veces digo, ¿qué hago de almuerzo? Hoy iba a hacer garbanzos y entonces como tuve que ir a trabajar, Luis Felipe abrió una lata de maíz, pero gastamos tiempo pensando en eso. Entonces, Maslow establece esa pirámide, pero Masniff establece no una pirámide, establece unas necesidades diferentes. Voy a traerlas acá. Las necesidades de Masniff son mucho más claras, o sea, a mí me parecen como mucho más sociales, que son el elemento de subsistencia, obviamente, como lo diría Maslow de la necesidad, elementos de protección, elementos de afecto, elementos de entendimiento, o sea, que el otro me entienda, de participación como social, de ocio, tiempo de pensar, de creación, de identidad y libertad. Mira que estas necesidades son más de orden social, mientras que las pirámides de Maslow es más de orden como estructural. O sea, Maslow se caracterizó por ser de la línea social, pero más como centrado en el empirismo. Entonces es muy pragmático, o sea, como muy rígido en su concepto. Mientras que las necesidades de Masniff son mucho más dinámicas y nos permiten un crecimiento más social. Entonces, por eso me gusta más la matriz de Masniff que no la de Maslow. Y mira lo interesante. Mira que Masniff establece el ser, el tener, el hacer y el estar, que sería un poco como el pensar. Y él se centra en la tenencia, en el ser, en el hacer y en el pensar, que son mucho más de orden del pensamiento. Entonces, ahí sería como la gran diferencia entre Masniff y Maslow. ¿Listo? ¿Sí entendieron, muchachos? Listo. Listo. Sí, profe. Gracias. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Profe, Dime. profe, qué pena, un interrogante. La vez pasada mi hijo me acompañó cuando estábamos hablando de los colores, de la diferencia de colores. Y él me mostró en estos días una imagen y me puso como a dudar. O sea, no es que tenga problemas de
de colores, pero me mostró una imagen, no sé si de pronto me permita compartirla. Sí, Y me decía, compártela. papi, ¿qué colores? ¿De qué colores? Ah, creo que son eso. ¿De qué colores